Probando. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy buenas a todos, mi nombre es Alex Breru y hoy os traigo la teoría de la deriva continental. Las placas tectónicas se mueven, chocan e incluso se hunden. Esto es una realidad, tan real como que me llamo Alex. Pero lo que hoy en día damos por hecho, en su momento enfrentó a gran cantidad de científicos que tenían opiniones diferentes. Seguramente habéis oído hablar alguna vez del supercontinente de Pangea. Este se formó hace unos 335 millones de años y de hecho estaba compuesto por casi toda la Tierra emergida de nuestro planeta. De hecho, el nombre de Pangea proviene del griego y quiere decir toda la Tierra. También este supercontinente estaba rodeado únicamente de un océano que era Pantalasa. Con los años, hace unos 200 millones para ser exactos, el supercontinente de Pangea comenzó a dividirse en trozos más pequeños. Así es como se formó al inicio dos grandes continentes, uno situado más al norte y el otro al sur, separados por un mar, el mar de Tetis, el cual es como un antepasado del mar Mediterráneo. Gondwana se encontraba prácticamente en el hemisferio sur y estaba formado por América del Sur, África, Australia, la India y también la Antártida. Mientras que en el hemisferio norte encontramos el supercontinente de la Eurasia, el cual está formado por América del Norte, Asia y Europa. Básicamente, estos nuevos continentes comenzaron a moverse en direcciones distintas, provocando que incluso ellos mismos se rompieran en nuevos trozos que generan lo que es la distribución que conocemos todos actualmente. ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, que me caigo! Bueno, perdonen, si es que siempre me tiene que pasar. Es que de verdad. La deriva continental. Cuando fueron apareciendo los primeros mapas de América con mejor resolución, parecía más que una casualidad que América del Sur encajara a la perfección prácticamente con África. Pero no fue hasta 1912 cuando Alfred Wegener presentó la teoría de la deriva continental, en la cual expresaba que los continentes habían estado unidos ya en el pasado formando Pangea y que tenía ciertas pruebas que lo demostraban. Pruebas geográficas. La primera y más obvia es que si miramos la forma que tiene América del Sur y la forma que tiene África, parece que prácticamente encajan a la perfección, como si de un puzzle se tratara. Pruebas geológicas. Diferentes cadenas montañosas que fueron formadas durante la misma época aparecen en unos continentes y continúan luego en otros. Otros continentes que pueden estar a miles de kilómetros e incluso océanos de distancia. Por ejemplo, es el caso de los montes Apalaches. Si nos fijamos, estos montes están situados en la costa este de los Estados Unidos. Pero si juntáramos los continentes, veríamos que parece ser que continúan también por Groenlandia, por Irlanda, por el norte Reino Unido y finalmente llegarían a Noruega, formando lo que sería la zona de los fiordos. Pruebas paleoclimáticas. Existen evidencias de una glaciación que ocurrió durante la era paleozoica en el hemisferio sur. Marcas que dejan normalmente los glaciares que se pueden encontrar en lugares como América del Sur, África, la India, Australia y la Antártida. Toda una casualidad, vaya. Pruebas paleontológicas. Una de las razones más importantes para creer en la deriva continental es que aparecen fósiles de las mismas especies, tanto de plantas como de animales, en los diferentes continentes que formaron Gondwana. Para explicar todo esto, incluso científicos propusieron la idea de puentes que comunicaban unos continentes con otros, permitiendo a los animales que pudieran ir caminando desde América del Sur hasta África. Lo habéis escuchado bien. En teoría, ellos proponían que erupciones hubieran generado nexos entre unos continentes y otro, y de esta forma los animales pudieran migrar sin ningún problema. Pero esta teoría fácilmente fue descartada por mucha gente que creía que era una locura. De hecho, por proponeros un ejemplo, el mesosaurio es un dinosaurio de agua dulce que aparecía en lugares como Brasil, pero también en lugares como Sudáfrica. Así que decidme vosotros cómo un animal de agua dulce había conseguido atravesar todo un océano para llegar a un nuevo lago en el que poder vivir. Pruebas de paleomagnetismo. Un tiempo después apareció esta prueba que daba la razón a la teoría de Alfred Wegener. Por si no lo sabéis, las rocas cuando se forman tienen como pequeñas brújulas capaces de orientarse según el polo magnético de ese momento.
Esto nos ayuda no solo a saber dónde estaba el polo magnético de la Tierra en ese momento, sino que también nos dice la latitud a la que se encontraba el continente cuando se formó esta roca. Es así que podemos saber cómo se han ido desplazando los continentes a lo largo de los años, analizando rocas desde más jóvenes a más antiguas. Evolución de la teoría. Wegener de hecho creía que los continentes se movían gracias a que circulaban por encima del fondo oceánico. Esto realmente fue un error por su parte porque ni esta es la explicación y si fuera así, la fricción entre el continente y el fondo oceánico sería tan grande que directamente no se movería. Pero aunque Wegener tenía en gran parte razón, no fue hasta los años 60 que unos científicos resolvieron todos los enigmas que había dejado la teoría de Wegener, creando así la teoría de la tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas. Esta teoría dice que la Tierra está formada por diferentes capas y cada capa tiene sus propias características. Por un lado tenemos la litosfera, que es la parte más externa y sólida de la Tierra. Esta litosfera está fragmentada en placas tectónicas y las placas tectónicas pueden variar entre ellas. Unas pueden ser más densas o más ligeras y otras pueden ser más gruesas o más finas. Por debajo de la litosfera tenemos la astenosfera, que es una capa más fluida y que permite que haya corrientes dentro de esta. Para entenderlo mejor podemos verlo como cuando calentamos agua en una olla. El agua que hay tocando la superficie de abajo se calienta debido al fogón y esto genera que pierda densidad. Cuando se calienta sube hacia arriba y cuando llega arriba se enfría volviendo a caer hacia abajo. Lo mismo que sucede en esta olla es lo que sucede prácticamente en la astenosfera. El material que está más cerca del núcleo se calienta y pierde densidad. Esto provoca que vaya subiendo hasta arriba y cuando llega a la litosfera se enfría bastante. Cuando se enfría vuelve a caer hacia el núcleo. Estas corrientes que suben por la astenosfera finalmente golpean la litosfera y provocan que las placas tectónicas se acaben moviendo. Por ejemplo, cerca de las Islas de Pascua hay una zona en la que se están separando las placas tectónicas. Actualmente la velocidad es de 15 centímetros al año. ¿Os podéis hacer una idea de la barbaridad que es eso? Como ya hemos dicho, no todas las placas tectónicas se mueven en la misma dirección ni tampoco a la misma velocidad. Pero incluso una misma placa tectónica puede moverse en diferentes direcciones y en diferentes velocidades. Una locura. Pero esto lo veremos en un próximo vídeo. Bueno chicos, perdonadme los memes, pero es que de verdad ha sido imposible resistirse a utilizarlos.